Para aceptarnos tal cual somos, tenemos que aprender a mirarnos. El espejo. Para vernos un poco más. Bueno, y el primer invitado de esta noche, candidato a senador por la Unión Cívica Radical, Javier Da Fonseca. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Bueno, sabemos que los ejes de campaña, cada uno los fue ideando y tuvieron fundamentalmente algunos mucha injerencia en lo provincial, otros en lo nacional. Es cierto que es una elección legislativa nacional, pero que tiene representantes provinciales, entonces a veces un poquito los temas se mezclan. Yo sé que hizo mucho hincapié en todo lo que tiene que ver con la política nacional, con una marcada diferencia con el actual oficialismo, pero me gustaría antes de comenzar a hablar de ese tema puntualmente, tener una visión respecto de qué es lo que pasa en la provincia, ¿no? Recién hablábamos de un juicio político que tiene todo un contenido político, que fue evidenciado en un acuerdo, en una serie de acuerdos o actas compromisos entre los municipios que son de signo radical, podríamos decir, y que de algún modo, en este caso, hicieron que no sea posible la prosecución del juicio, ¿no? Digo, y hablamos de recursos, y hablamos de fondos, y hablamos de cumplimientos. Bueno, yo creo que el juicio es político, como lo dice el nombre del mismo. Cada vez este tipo de procesos está más acotado. Es decir, por el solo hecho de que sea político no significa que no tengan que cumplirse ciertas normas como el debido proceso, la igualdad ante la ley, la garantía de defensa en juicio, etcétera, etcétera. En otros tiempos se decía que había materias jurídicas no judiciables y se trataba de mantener un poco al margen a todo el sistema judicial de este tipo de procesos. Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue avanzando y los ha controlado como corresponde, ¿no? Porque debe velar por la supremacía constitucional. Yo creo que, bueno, los argumentos son variados a favor y en contra. Yo creo que, más allá de toda duda, hay un problema estructural en la provincia de Tierra del Fuego. Y si vamos a pensar en una hipótesis de máxima que se hubiera prosperado este juicio y que la hubieran destituido, quien siga en el mismo cargo se iba a enfrentar a un problema de similar índole, porque no están los recursos necesarios para cumplir debidamente en forma con los dos municipios. Si los dos municipios, en cabeza de sus propios intendentes, estuvieron en desacuerdo, bueno, esto indica que hay todo un problema estructural, que no es una cuestión exclusivamente matemática. Pero con el correr del tiempo se han ido apartando los sucesivos gobiernos de esa pauta constitucional que tenemos en la provincia, que establece claramente que los gastos no pueden superar determinado porcentual del presupuesto, los gastos en personal. Y nadie hace caso. Nadie hace caso a eso. Entonces, los municipios de la provincia tienen, por ejemplo, un nivel de gasto en personal bastante menor que el y en un gobierno 50%, provincial. Un poco más, pero tal vez un poco menos, están analizando sí. 48%, no tengo los números sí, exactos. Casi un 50%, pero se han sabido a lo largo del tiempo administrar un poco mejor. Entonces, evidentemente hay alguna falla en el Poder Ejecutivo provincial. No me refiero exclusivamente a esta integración, porque los sucesivos gobiernos provinciales han tenido problemas similares, se han endeudado mal, se ha perjudicado al Instituto de Previsión Social. Es decir, hay un problema estructural en la provincia, pero que no escapa al problema de la nación, porque no estamos en una provincia con problemas estructurales y una nación con ausencia de esos problemas. ¿Y tiene un correlato? Porque la verdad que en algunos términos Tierra del Fuego es literalmente una isla, ¿no? Digo, porque se va a discutir ahora un presupuesto de 9.000 millones de pesos. Es una cifra que a veces cuesta repetirla. Y tenemos viviendo en la provincia 140.000 personas, 150.000. Creo que un poco más. El problema de Tierra del Fuego no nos alcanza nunca, no tenemos posibilidad de construir, no hay infraestructura. El problema de Tierra del Fuego me parece que el aislamiento cultural y político es más grave que el aislamiento geográfico. Creo que ese aislamiento es peor que el que provoca el estrecho de Magallanes y las aguas que nos circundan. Hablando de presupuesto, está claramente, bueno, se ha votado el presupuesto, me refiero al presupuesto nacional. Y ha marcado, que lo votaron rápidamente porque con en una tiempo gestión... récord por la Cámara de Diputados. Lamentablemente los 5 congresistas de Tierra del Fuego,
los 5 diputados, los 5 parlamentarios han votado a favor, y esto es gravísimo porque marca una política económica hacia futuro absolutamente fiscalista, va a traer un ajuste fenomenal que va a pesar sobre los trabajadores fundamentalmente. Se habla de un superávit primario para el año 2014 de más de 83.000 millones de pesos, o sea, como pauta del Poder Ejecutivo Nacional, y en el año 2013 fueron de 431 nada más, 431 millones. Si nos comparamos los dos superávits proyectados, nos damos cuenta que la intención del Poder Ejecutivo es hacer un ajuste fiscal que va a tener mayor recesión y también un aumento de la inflación, con los resultados trágicos que nosotros sabemos que puede pasar con este tipo de mezcla explosiva. ¿Y cuál es la idea de integrar, en este caso, el Senado de la Nación? ¿Para corregir qué cosas? Y, por ejemplo, este es un gobierno que es una verdadera impostura, que se dice nacional y popular, y sin embargo, vos fíjate, en este presupuesto, el tercer gasto más importante que aumenta, que sobresale, porque de los 22 ítems que componen las distintas jurisdicciones, el que sobresale es el aumento en el pago de servicios de la deuda externa. Por ejemplo, se habla de que el presupuesto, el gasto para el año próximo orilla el 15%. En salud, solamente un 10%. En educación, otro 10%. En el concepto de pago de deuda externa, 73,9%. Esto es lo que va a pagar Argentina el año que viene, y sin financiamiento externo. Con lo cual, cada vez es más grave la situación, estamos perdiendo reservas del Banco Central mes a mes, y este presupuesto, que es realmente, si es verdadero, es trágico para el país, va a traer hiperrecesión y enorme pérdida de puestos de trabajo, sobre todo acá en Tierra del Fuego, que no va a haber mercado interno para poder absorber lo que produce diariamente las industrias fueguinas. Y las industrias fueguinas es otro de los temas, ¿no? Digo, hay mucho correlato ahí sí con lo nacional, con una decisión política de la generación de empleo en este rubro, que, bueno, creo que están todos de acuerdo, pero hay cuestiones todavía por modificar. Y bueno, fundamentalmente con la precariedad laboral que tenemos en la provincia, producto de una decisión política del más alto nivel. Si la candidata diputada, la diputada Bertone, que es candidata a senadora, dice que hay que mantener esta precarización laboral porque después de los 3 meses de prueba los trabajadores empiezan a faltar, vemos cuál es la bajada de línea política que hay desde el más alto nivel del Frente para la Victoria, que es el partido gobernante, y entonces la precarización es un hecho. Nadie va a ir en contra de la precarización cuando los que están gobernando la admiten como una práctica habitual. Y esto lo que provoca claramente es una enorme transferencia de recursos del sector del trabajo al sector rentístico. ¿Y qué habría que hacer, por ejemplo? ¿Qué podrían hacer desde el Senado para modificar esta realidad? Y nosotros tenemos una ley de contrato de trabajo que es producto de un gobierno de los años 70. El autor de esta ley es un conocido y luchador abogado peronista, y lo que hay que hacer es honrar la ley. No hace falta legislar en la provincia de Tierra del Fuego. Lo que tiene que hacer la Autoridad Administrativa del Trabajo es vigilar para que no hayan contratos basura o abusivos de este tipo. Y del Senado de la Nación... De todos modos, cuando Sí. a mí me ha tocado entrevistar, en este caso, al Ministerio de Trabajo, quien estaba a cargo de su titularidad en su momento, Carolina Jutrovich, y lo que mencionaban era que esto podía realizarse en función de un acuerdo entre el propio gremio de la UOM y las fábricas electrónicas. Es decir, como una suerte de Mira, acuerdo. no es así. Es decir, evidentemente están haciendo la vista gorda a todos. El sector empresario, que obviamente lo único que quiere es cada vez mayor rentabilidad. Pero el sector gremial está, de alguna manera, avalando esto. Porque si vemos este documento que salió a la luz pública, donde se paga una suma de dinero en concepto de capacitación, ¿no?, entre comillas, por cada contrato eventual, está claramente fijada la línea directriz de este modelo, que es hacer contratos eventuales y evitar pagar indemnizaciones cuando los contratos caen, ¿no es cierto? Pero no es cierto, el Ministerio de Trabajo tiene que velar por el orden público laboral y no lo está haciendo. Y yo tengo en mi estudio, y muchos abogados de la provincia y sobre todo de Río Grande, tenemos casos laborales a diario. El último ayer, 3 años de trabajo en la misma empresa, con 3 empleadores diferentes, 2 agencias de colocaciones y la empresa, precarizando absolutamente la situación laboral. Da Fonseca, un minuto para finalizar el bloque. ¿Por qué debería el ciudadano
ponerle un voto a la lista del radicalismo en este Porque caso? hay que buscar el equilibrio que la gente de Ushuaia siempre buscó. Vos fijate qué buena pregunta me haces. En esta ciudad han gobernado distintas fuerzas políticas. Este mismo equilibrio que la gente de Ushuaia buscó para sí misma, por más que se haya modificado por las constantes migraciones, la gente en esencia conserva esa idiosincrasia. Acá gobernó el justicialismo, gobernó el movimiento popular fueguino, gobernó, en este caso está gobernando la Unión Cívica Radical, y esa búsqueda de equilibrio, ese pendulaje, si se puede hablar así, del electorado habla claramente. El radicalismo tuvo su paso también por el gobierno de la provincia. Exactamente, el MOPOF, el peronismo, la coalición entre radicales y peronistas, que no fue la mejor idea en ese momento, el ARI, y ahora la señora Fabiana Ríos, hablan claramente que el electorado de Tierra del Fuego siempre busca el equilibrio. Esto no es una provincia en donde hay un capanga y decide a dónde tiene que ir. Y yo creo que ese mismo equilibrio lo va a poner en práctica la gente para votar al Senado de la Nación. Y hay una cosa más. Yo pido el voto y es la primera vez que lo hago junto a mi compañera Natalia Malemasi y junto a José María Martín, que trabajamos de lo nuestro. Nosotros no vivimos de la política. Y aquí hay muchos candidatos que hace años que están pidiendo el voto y la provincia y la nación siguen estando igual. Gracias, Da Fonseca, por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme. Buena elección. Nos vamos a la pausa. Luego, Jorge Garramuño, del Movimiento Popular Fueguino. El espejo.